Aunque todavía no esté terminado, su relevancia va a ser tan grande que ya han empezado los movimientos para tener hueco en el corredor mediterráneo y tanto Wigo como Irio quieren empezar sus servicios con fuerza desde el primer día. Hemos hablado en muchos vídeos ya en el canal del corredor mediterráneo y también de Wigo y de Irio, pero combinados el atractivo es máximo, y es que aunque todavía falten algunos años para haber hecho realidad el sueño de viajar a máxima velocidad entre las principales ciudades del arco mediterráneo, las compañías y Adif ya empiezan a preparar el terreno, para el que muchas voces auguran será la segunda ruta de alta velocidad más utilizada del mapa ferroviario español, y eso supone un caramelo demasiado sabroso que nadie quiere dejar escapar. De esta forma, Adif, el administrador ferroviario, está buscando atraer a Wigo y a Irio para el arranque de esta crucial ruta, donde las operadoras están pidiendo un compromiso más o menos claro sobre el fin de la obra, que todavía nadie se atreve a poner fecha exacta, pero que en 2026 podría empezar a ser una realidad en gran parte del recorrido, siendo quizá 2027 o 2028 los años en el que el recorrido y las prestaciones de la infraestructura puedan estar al fin listas al 100% entre Almería y la frontera francesa. El avance en la inversión y ejecución de obras en el corredor mediterráneo lleva unos años a muy buen ritmo, tanto en la ejecución de las obras como en licitaciones y pasos necesarios, que ha obligado a Adif a comenzar con los pasos previos para sacar el máximo rendimiento de la ruta una vez esté en marcha, pues los viajes entre Almería, Lorca, Murcia, Elche, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Girona, Figueres y la frontera francesa pueden dar mucho que hablar, y los rivales de Renfe, Wigo e Irio, ya han expuesto su máximo interés en la posibilidad de enlazar 15 grandes ciudades en el eje que bordeará la costa de aquí a 3 o 4 años, siendo incluso factible que ambas firmas vayan más allá y ofrezcan servicios con Francia o incluso el norte de Italia, no solo desde Barcelona, sino incluso desde Valencia o Alicante. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Una de las grandes claves en los avances del proyecto está en la obligatoriedad de cumplir con la ejecución de los fondos europeos a mediados de 2026, lo cual no deja de meter presión al calendario de ejecución, y también adelanta la idea de que gran parte, si no todos los tramos, hasta o desde Almería, puedan estar entre 2025 o 2026 para cumplir con dichos requisitos de Bruselas. Y para que no le pille el toro a nadie, ya están trabajando en las futuras rutas y las negociaciones están en marcha. Aún así, las operadoras manifestaban recientemente sus muchas dudas con detalles más técnicos de la propia infraestructura, donde les preocupa las velocidades máximas y por tanto los posibles tiempos de viaje, siendo la joya de la corona el tramo entre Barcelona y Valencia, y ya han trasladado a Adif y al Ministerio de Transportes la necesidad del máximo detalle sobre el desarrollo y futuras prestaciones de la infraestructura para poder decidir sobre posibles inversiones, ya que ambas compañías necesitarán de más trenes o cambiar la distribución de la flota actual para hacer frente a tamaño desafío. El corredor mediterráneo no solo supondrá un hito dentro de la historia de obras ferroviarias en España, también el primer gran eje estratégico en el entramado de alta velocidad al margen de Madrid, centro neurálgico de la red que podrá conectar con el corredor a través de las líneas a Barcelona, Andalucía y Levante, y en donde parece que todas las firmas miran con especial interés el tramo entre la ciudad condal y Murcia. Una de las mayores preocupaciones de Irio y Wigo está en los plazos, no solo de entrada en servicio de la nueva infraestructura, sino en sus características respecto a señalización o ancho. Y a pesar de que todo el corredor tendrá algún día ancho internacional, las firmas rivales de Renfe están preocupadas con que algunos tramos se retrasen o entren en servicio durante un tiempo en ancho ibérico, algo que las dejaría fuera de poder ofrecer servicios, especialmente en los tramos Valencia-Alicante, el corazón del corredor, o el Castellón-Tarragona, que podrían llegar al final del proceso de construcción. A día de hoy todavía no está claro que podamos ver entrar en servicio a las tres firmas a la vez una vez se vayan abriendo los principales tramos del corredor mediterráneo pendientes, aunque en Adif priorizan la idea de que esto ocurra, ya que una de las claves para rentabilizar las inversiones
que aquí rondan los 24.000 millones de euros, está en la entrada de la competencia, pues a más firmas y más trenes, mayores son los ingresos que logra la infraestructura mediante el cobro de cánones, algo así como los peajes por utilizar las vías, y que ya está dando sus frutos en los distintos corredores que ya cuentan con 2 o 3 marcas operando en ellos. Recordemos que en la actualidad, y a pesar de la relevancia de esta ruta, se opera muy por debajo de sus posibilidades con servicios como el Euromed entre Barcelona, Valencia, Alicante e incluso Figueres, pero con unas velocidades de unos 200 km por hora en tramos de ancho ibérico y el límite de 250 en tramos de ancho internacional, aunque todavía con muchos tramos muy por debajo de esas prestaciones o incluyendo cambios de vía. De esta forma, en estos momentos, los viajes entre Barcelona y Valencia se cubren con 4 servicios Euromed al día por sentido y tiempos de 2 horas y 47 minutos en el mejor de los casos. En cuanto al Barcelona-Alicante, se cubre con 3 Euromed y 2 Intercities diarios que cubren el trayecto en el mejor de los casos en 5 horas y 3 minutos. Respecto al Barcelona-Murcia, se puede hacer el viaje directo y sin transbordos con 2 servicios Intercities al día, eso sí, casi dando tiempo para ver la trilogía del Señor de los Anillos, al tardar 7 horas y 20 minutos. Tiempos que evidentemente se rebajarán notablemente una vez eche a rodar esta ruta que parece se llevará todas las miradas en los próximos años y de la que por supuesto seguiremos muy atentos desde el canal. Suscríbete y recuerda, el camino más largo se inicia con un primer paso.